Pues seguimos aquí en el programa Supermanzana 21, después de esta rica sección de cocina. Estamos en la sección Ser y Salud. Está con nosotros el doctor Fleites. Doctor Fleites es cirujano gastroenterólogo. ¿Cómo estamos, doctor? Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Pues hoy nos va a hablar de lo que es el síndrome del colon irritable. ¿Qué es esto, doctor Fleites? Bueno, más ampliamente se habla de colitis, que sencillamente es inflamación del colon. Y me gustaría hablar un poco más del término general de colitis, porque se le pone la etiqueta de colon irritable o de colitis a muchas cosas que son cosas diferentes. Y que no lo es. No lo es. Entonces, colitis, como el nombre lo dice, es la inflamación del colon, y dentro de esto hay diferentes causas. O sea, cuando uno dice colitis, está hablando de muchas enfermedades diferentes. Ahí incluye las colitis infecciosas, por ejemplo, por giardia, ameba, salmonela, shigella. Uno come en un lugar y al día siguiente está con vómitos, diarrea, dolores, fiebre, el envenenamiento alimentario, ¿no? Y están las colitis de causa inmunológica, autoinmune, como la colitis ulcerativa, la enterocolitis de Crohn, y hay muchas otras, las enterocolitis necrotizantes del recién nacido, las colitis isquémicas de las personas mayores, que igual que ocurre una isquemia en el corazón, con un infarto puede ocurrir lo mismo en el intestino y otras situaciones. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que sí es colitis? Lógicamente, asistiendo con un especialista como ustedes, pero nosotros, ay, tengo colitis, muchas veces lo decimos y ni siquiera es. Eso es importante. El pueblo y a veces incluso los profesionales que no dominan el tema hablan de colitis y le ponen la etiqueta de colitis a cualquier cosa. Las colitis tienen en común dos síntomas: el dolor abdominal y la diarrea. Pueden haber muchos otros síntomas, por ejemplo, cuando hay un proceso infeccioso agudo puede haber fiebre y escalofríos. La diarrea puede ser con sangre en el caso de las colitis ulcerativas y las enterocolitis de Crohn. Pero, como usted decía, lo importante es realmente una colitis, qué tipo de colitis. Hay que ir al especialista a hacer el estudio que puede requerir una colonoscopía como parte de la investigación o estudios de heces fecales, y a partir de ese diagnóstico entonces poner el tratamiento. Y alerto esto porque mucha gente se autodiagnostica como colitis uno mismo o por el doctor Google y se empieza a comprar medicamentos en la farmacia y pueden o no hacer ningún bien o incluso a veces hacer daño. Esa es la situación. Ahora, hablando de lo que es colon irritable, hay que estar también consciente de que le ponemos la etiqueta de colitis a muchas cosas que son en realidad problemas no del colon, del intestino grueso, sino del intestino delgado. Es más propiamente una enteritis. Y ahí están incluidos también parasitismos y están incluidos enfermedades, por ejemplo, intolerancia al gluten, que cada día es más común y hay que diagnosticarlo. ¿Por qué se está dando esto? Yo lo del gluten lo siento como que de moda. Está de moda. Año y medio, 2 años para acá, todo tiene que ver con todo eso. el mundo, que mira. si lo tiene, que si no tiene gluten, que si lo como, que si soy alérgico, que si no, ¿por qué? Hay una enfermedad que es la intolerancia del gluten clásica, la enfermedad celíaca, que en realidad no es muy frecuente. Hay otro fenómeno más común y que está aumentando por el mal estilo de vida, la mala alimentación que llevamos, que es una intolerancia al gluten sin ser una enfermedad celíaca. Y ahí es donde es importante eliminar las fuentes principales de gluten, son THC, trigo, avena, cebada, centeno, que por desgracia está en muchas comidas, panes, galletas, las pastas, está presente en muchos alimentos. Y por otra parte, hay muchos falsos diagnósticos, y entonces le quitan el gluten todas las comidas, hacen una dieta tremenda y muchas veces mejoran no por el gluten, sino porque están comiendo más saludable y han dejado de comer cocas, grasas, azúcares, toda la comida basura, comida chatarra que la gente consume. Y por otra parte, hay un fenómeno que se ha identificado recientemente, muy común, aparte del tema del gluten, y que también afecta el intestino, y es una causa de esto de que la gente se queja de que tengo el vientre inflamado y tengo diarreas y todo, y es por los azúcares. Bueno, en inglés, por las siglas en inglés se habla del FODMAP, que traducido quiere decir fermentación en el intestino
por azúcares, oligo-mono-disacáridos, y los polioles que son azúcares derivados de los alcoholes. Por eso muchas veces la gente toma cerveza o vino y al día siguiente se siente mal por fermentación en el intestino de los azúcares. Y entonces se fermentan en el intestino delgado, pero después producen gases en el colon y uno está aventado durante varios días. En fin, para concluir, la enfermedad intestino irritable, colon irritable, colitis, tiene muchas facetas, son muchas enfermedades diferentes y lo importante es ir al especialista, diagnosticar de qué se trata y poner el tratamiento adecuado. ¿Hay algunas edades en donde se dé por el mayor número este padecimiento, el síndrome del colon o la colitis? Sí, diferentes edades tienen diferentes afecciones. Por ejemplo, los niños pequeñitos sufren mucho por intolerancia a la lactosa. Muchos de los que tenemos una supuesta colitis o colon irritable, sencillamente lo que somos intolerantes a la lactosa y tenemos que eliminarla. Y se ve mucho en los niños pequeñitos que están con la lactancia materna como debe ser y de pronto le quitan la lactancia materna y le empiezan a dar leche de vaca. Incluso se hablaba clásicamente cuando yo estudié medicina de la anemia fisiológica que ocurría al año o 2 años de nacido. Y nada, era que le daban leche de vaca, empezaban con estas intolerancias, perdían hierro y hasta sangre en la defecación y hacían una anemia que no era fisiológica, es que le habían metido leche de vaca, que es una proteína extraña que no estamos preparados para digerir muchas veces. ¿Y se da igual el número de casos en promedio entre hombres y mujeres? Las colitis de este tipo son más frecuentes en las mujeres. ¿Por qué sería? Todavía actualmente no se conoce muy bien a qué se debe. El término síndrome de intestino irritable, que es como se llama este tipo, que en realidad no es una colitis per se, o sea, porque afecta fundamentalmente al intestino delgado. Lo que nos comentaba ahorita. Lo que les decía, el síndrome de intestino irritable no se sabe muy bien las causas. Se habla, como les decía, del gluten, se habla de estos azúcares que les comentaba hace un rato, en otras son fenómenos alérgicos, intolerantes, pero hay un número de casos que en realidad no se sabe a ciencia cierta a qué se debe y no se sabe por tanto por qué afecta más a las mujeres que a los hombres en muchos casos. Y una vez que lo identifican ustedes, ¿cómo es el tratamiento, como para ir cerrando? A partir del diagnóstico se pone el tratamiento específico. Muchas veces lo que requiere es sencillamente cambiar la alimentación, eliminar o reducir mucho los lácteos, eliminar toda la comida chatarra, la comida basura. Tengamos en cuenta que muchas de las cosas que te venden en el mercado con etiquetas de comida saludable, si te lees el label, la etiqueta del producto como tal, te horrorizas. Tiene jarabe alto en fructuosa derivado del maíz, que eso es veneno, tiene una cantidad de químicos y colorantes que muchos de ellos no solo dañan el intestino, sino que son hasta cancerígenos. Entonces muchas veces requiere cambios dietéticos, eliminar azúcares, cosas que dan fermentación, a veces hay que eliminar el gluten, eliminar estas cosas. Otras veces requiere medicamentos, por ejemplo, la colitis ulcerativa y la enteritis de Crohn son enfermedades graves que la colitis ulcerativa puede incluso llevar a un cáncer de colon y llevan medicamentos específicos. Otras veces es de causa infecciosa y creo que hay que poner un tratamiento de una giardia, tratamiento de una bacteria o un parásito que son la causa. O sea, los tratamientos son muy disímiles, no puedo decir un tratamiento así en bloque para todos los que padecen de esto, porque todo depende de cuál es el origen del problema. ¿Y hay algún momento en que llegue también a ser necesaria una intervención quirúrgica? Sí, y en particular no por las colitis estas banales, muy molestas para la vida, pero crónicas que sufre la población, sino por estas ya, las específicamente autoinmunes, de la enteritis de Crohn y la colitis ulcerativa, muchas veces obligan a operar, a veces hasta de urgencia, para quitar un segmento del intestino. O también casos muy graves como la colitis isquémica, el infarto intestinal en el viejo, que ocurre una necrosis, muerte del intestino por falta de sangre y es una enfermedad a veces el índice de mortalidad es muy alto. La enterocolitis necrotizante del recién nacido,
es terrible y muchas veces hay que operar y tiene una mortalidad elevada también. Doctor Fleites, para cerrar, ¿qué mensaje le damos a nuestro público sobre si creemos que podemos o no padecer de colitis o del síndrome del colon irritable? El mensaje final es, número uno, sí es un fenómeno muy común en la población, es un fenómeno que en algún momento casi todos padecemos. Número dos, las causas son muy disímiles, muy variadas. No autodiagnosticarnos, sino ir al especialista para que nos diagnostique de qué se trata. Número tres, y además más importante todavía que los anteriores, seguir un régimen de vida saludable, comer sano, una dieta basada en alimentos de origen vegetal, evitar la comida chatarra, evitar el alcohol, el cigarro, el fumar, estar con un peso saludable, hacer ejercicio y finalmente ir al médico cuando hay un problema en realidad para que nos ponga el tratamiento adecuado y cumplir ese tratamiento. No creerle todo al doctor Google. No creerle todo al doctor Google, aunque muchas veces ayuda. Ok, doctor Freites, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Y ustedes, amigos, no se despeguen, continuamos aquí en Super Manzana 21.